basado en Juan capítulo 1 del versículo 6 al versículo 8. Recuerde, Juan capítulo 1 del 6 al 8. Eso fue lo que compartimos el día de ayer. Hoy queremos compartirlo con usted también. Ahí está, el verbo fue hecho carne. Estamos estudiando la Biblia Continental AD. Usted la encuentra allí en el Google. Está la Biblia Continental. Luego le va a aparecer la Biblia Continental a usted en el momento en que lo abra. Es un comentario bíblico que nuestro hermano Teófilo Aguillón, él es el director. Él, junto con un grupo muy amplio de escritores, lo ha desarrollado y ha llegado, hermanos, a terminar esta obra casi. Están subiendo Judas, creo que ya terminaron Judas, que es el penúltimo, el penúltimo libro, la penúltima carta o la última carta más bien ya de los apóstoles. Y pues después tenemos ya lo que es el Apocalipsis o el libro de Revelación, que lo están subiendo ya, hermanos, a la red. Amén. Así que pues vamos a meditar en esta porción. Recuerde que el pasaje aquí es un pasaje completo. El verbo fue hecho carne. Usted lo va a encontrar de Juan 1, del 1 al 18. Todo esto va a hablar de lo mismo. Amén. Usted se puede centrar al momento de leer. Usted puede centrar su atención y se va a dar cuenta que todo el pasaje habla de lo mismo. Y esto es para que usted tenga una mejor comprensión de la palabra. Amén. Ahí está y lo leemos. Dice Juan 1 del 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. La palabra testimonio es la palabra medular aquí, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Se escribe testimonio aquí, testimonio aquí, testimonio aquí. 3 veces testimonio para que quede clara la palabra. Amén. Entonces, en estos versículos encontramos la primera mención de Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque ya aparece en el Nuevo Testamento, pero él todavía pertenece al antiguo pacto. Amén. Durante 400 años Dios había dejado de hablar a Israel, y cuando el Señor levanta a Juan el Bautista, entonces todo Israel reconoce que un nuevo profeta se ha levantado en Israel. Así que la gente, cuando oye a Juan predicar, ellos son tocados, porque Juan el Bautista, cuando él predicaba con autoridad las escrituras, la palabra de Dios. Amén. Entonces, en cada generación, esto usted debe de saberlo, en cada generación Dios levanta siervos y siervas para cumplir propósitos eternos para cada una de las generaciones. Nosotros pertenecemos a una nueva generación de hombres y mujeres de Dios, los cuales hoy estamos en Cristo, pero estamos con un llamado. Tal vez usted ha llegado a las transmisiones por necesidad, tal vez ha llegado por un problema, pero déjeme decirle algo, que más allá de la necesidad, de la enfermedad o del problema que está pasando usted tiene que saber que Dios tiene un propósito eterno para su vida. Así que usted y yo no somos obra de la casualidad. Amén. El autor dice aquí, el comentario bíblico dice que el autor no ofreció detalles sobre su origen, solo se enfocó en su ministerio y su relación con el del maestro. Es decir, que Juan no habla de los orígenes de Juan el Bautista, quien toca el tema de su nacimiento, de su concepción,
¿Quién toca el tema? El tema lo toca Lucas, porque Lucas es un historiador. Usted lo va a ver en el comentario bíblico. Usted va a Lucas y ahí hay una referencia sobre el nacimiento de Juan, una referencia histórica, ahí una nota más ampliada acerca de este origen de Juan el Bautista, hermanos. Él era hijo de un sacerdote, él pertenecía a la tribu de los sacerdotes. Entonces el papá de Juan el Bautista, él estaba ministrando en el lugar santísimo cuando el ángel le dice que su esposa, siendo ya una mujer de edad avanzada, ella va a tener un hijo. Su padre se llamó Zacarías y su madre Elizabeth. Entonces ahí es donde el Señor le dice a Zacarías a través del ángel, le dice que va a nacer un nuevo profeta en Israel, el cual iba a preparar el camino para la manifestación de el Mesías. Amén. A grandes rasgos, Juan el Bautista, hermanos, aquí usted lo lee, Juan el Bautista fue un profeta enviado por Dios. Es decir, que él no se levantó a sí mismo. Él no vino y dijo, pues yo voy a comenzar a predicar, yo voy a decir que Dios me envía, yo voy a darme a conocer como un predicador. No. Él tenía claro que él tenía un llamamiento de parte de Dios. Él pasó mucho tiempo en el desierto. El desierto en este aspecto simboliza esa búsqueda, esa soledad con Dios, esa comunión con Dios. Él tuvo mucho tiempo para pasar en comunión y en oración, en la palabra, para nutrirse él del conocimiento de las escrituras, también de poder asimilar esa voz de Dios cuando él lo envía a llevar a cabo los bautismos multitudinales, y también se le da la revelación del Cordero de Dios. Amén. Se le dan los detalles de cómo iba a ser el bautismo del Mesías. Todo esto lo sabe Juan el Bautista, porque él pasó mucho tiempo de comunión con Dios. Qué importante es que usted y yo tengamos comunión con Dios, que tengamos mucha comunión, porque entonces vamos a ser sensibles a la voz de Dios, vamos a ser muy sensibles a la palabra de Dios, vamos a ser sensibles al Espíritu Santo. Esa era la sensibilidad de Juan el Bautista. Ahora, ¿quién era Juan? ¿Cuál fue el ministerio? Él fue precursor del Mesías. Ya le decía, él antecedió al Mesías y preparó el camino para que el Mesías se manifestara a Israel. Su ministerio fue testificar acerca del Salvador prometido y hacer que la gente viera a Jesús como la luz verdadera y creyera en él. Amén. Juan el Bautista dice claramente que él no es la luz. Él solamente era escogido precursor, un heraldo del Señor, y de él se dijo que era una antorcha que, hermanos, estaba encendida. Y esto lo plasma Juan el teólogo, también lo plasma ahí en su libro, dejando claro que Juan el Bautista no es el protagonista de la historia. Tenemos un problema nosotros, porque nosotros como seres humanos tendemos al protagonismo. Dijo en alguna ocasión el pastor Adrian Rogers, un pastor bautista muy reconocido en los Estados Unidos y en el mundo. Personalmente, a mí me gustan muchísimo sus prédicas. Si usted las puede escuchar todavía ahí en YouTube, vaya, aliméntese de la palabra que comparte el pastor Adrian Rogers. Él decía, mientras él estaba predicando en una iglesia de miles de personas y le estaban aplaudiendo a él, estaban ofreciendo, ¿verdad?, un aplauso ahí por causa de, reconocer su ministerio.